Bienvenidos a todos a esta siguiente clase de la serie Cristo y la cultura. El día de hoy vamos a abordar este tema, el abuso religioso y la cultura de la demanda. ¿Ok? Un tema interesante, un tema muy actual, porque estamos actualmente viviendo la era de las demandas. Hoy todo mundo que tiene conflictos, diferencias, opiniones, pues se anda demandando por cualquier cosa. Lo veíamos mucho en Estados Unidos, ahora lo estamos viendo en México y en general hay un ambiente así pues en nuestro mundo, ¿no? De defender nuestros derechos, de no permitir que nadie nos afecte en ninguna manera, de si nos sentimos ofendidos, proceder a alguna acción legal. Así que va a ser interesante escuchar este tema porque sí tiene relevancia con la iglesia cristiana. Vamos a comenzar recordando lo que yo digo, el lado oscuro del cristianismo moderno. Fíjate en la pantalla. No sé si sepan de estas situaciones que llegaron a suceder en grupos de corte cristiano, ¿no? Por ejemplo, el culto de Heaven's Gate, que afirmaba, del lado izquierdo lo puedes ver, afirmaba su líder que iba a llegar un ovni por todos sus miembros en una cierta fecha, cuando iba a pasar un cometa, y que entonces para poder ser parte de ese viaje y de integrarse con esa civilización extraterrestre, tenían que matarse. Así que se suicidaron todos y ya solo encontraron puros cuerpos. O en los años 60, el famoso culto de Jim Jones en la Guyana, donde básicamente envenenó e hizo que se envenenaran todos sus seguidores. Hubo muchísimos muertos, incluso asesinaron a un político norteamericano que fue a ver qué estaba pasando. O tal vez recuerdas la tragedia en Waco, Texas, cuando David Koresh, un hombre que se sentía el ungido, el profeta, pues llevó a su grupo o a su iglesia a una tragedia, en un enfrentamiento con armas, con agencias federales de Estados Unidos y después a incendiar todo el complejo y la mayoría murió quemado. Esto ha sido algo que a lo largo de la historia, en el último siglo, ha sucedido en el cristianismo moderno o en lo que se le llama el cristianismo moderno. Recientemente siguen escándalos religiosos en los medios y ahora con la proliferación de las plataformas, de las redes sociales, de todas estas aplicaciones, ¿no? Donde se puede descargar o ver un documental, pues han cobrado mucha más relevancia y aquí tenemos algunos que están pues actualmente en las plataformas de video. Por ejemplo, un documental sobre la iglesia de la luz del mundo, muy fuerte de todo lo que las personas ahí pues vivieron. Este lo produjo HBO. Otro que se llama God Forbid, también de algo que sucedió con una familia de pastores. Holy Hell, otro documental también eh, que habla de otra secta dirigida por un hombre que tenía toda una orientación muy sensual y dirigía a sus miembros de esa manera. O otro documental sobre la cienciología y todo lo que pasa dentro, los testigos de Jehová, o la Iglesia Católica, o lo que hizo el Dalai Lama hace también un breve tiempo. Así que hoy, con la ayuda de las plataformas y las redes, todos estos escándalos religiosos, este lado oscuro de la religión, se sigue pues documentando y se sigue exponiendo y se sigue denunciando. ¿Ok? Así es el estado actual en la cuestión de las iglesias, de los cultos. Y pues quiero comentarles que las iglesias internacionales de Cristo no se escapan a esta cultura y a esta situación de demandas, de documentales. Así que por ahí se anda preparando un documental donde algunas personas que fueron miembros de la iglesia, pues están denunciando, levantando la voz sobre abusos que vivieron y que han documentado de varias personas en algunas iglesias de Estados Unidos.
Es posible que este documental salga, no sé si este año, si después, yo solo sé que se está produciendo y que tiene que ver con varias demandas que se hicieron, me parece, a finales del año pasado en Estados Unidos contra varias iglesias uh, de nuestra familia de iglesias. ¿Okay? Entonces, es algo que vamos a ver de alguna manera pronto. ¿Okay? Por eso la relevancia de este tema. ¿Cómo reaccionar nosotros como creyentes cuando otras personas levantan la voz y denuncian abusos y denuncian excesos en iglesias o denuncian situaciones que no fueron bien tratadas y que lastimaron, ¿no? Bueno, he visto y he escuchado posturas como las siguientes. Está mal que hermanos se demanden, eso no es correcto. O, no siguieron lo que dice la Biblia, debieron haber hecho esto y el otro. O están exagerando. No, no creo que sea cierto todo eso. Y, por ejemplo, en esos documentales contra ciertas iglesias, cuando entrevistan a sus miembros y les preguntan, oye, ¿qué piensas de ese documental? Normalmente lo que dicen son este tipo de cosas, ¿no? Como queriendo a lo mejor negar la situación, no queriendo reconocer que tal vez está pasando algo y más como queriendo manejarlo como si fueran solo críticas. Pero ¿será que solo son críticas? ¿O será que realmente han pasado cosas en estos grupos, en estas iglesias, y no se han tratado bien, no se han resuelto bien, no se ha aplicado tal vez incluso la justicia como debía aplicarse? Por eso es importante hablar de este tema hoy y vamos a comprender lo que se llama el abuso religioso. El abuso religioso. Esto es real. El abuso religioso existe y se da muy probablemente en todas las iglesias, en todas las organizaciones, y no solo iglesias, pero también en otras religiones. Grupos religiosos que no tienen nada que ver con el cristianismo, también hay reportes de abuso religioso. Vamos a entender qué es esto. Una definición de esta enciclopedia abierta en Internet, Wikipedia, nos dice que el abuso religioso es el maltrato que se inflige por imposición o mediación religiosa, incluyendo el acoso o la humillación, a menudo con el resultado de un trauma psicológico. Entre los casos de abusos religiosos encontramos la explotación de la religión con fines personales, seculares o ideológicos, por ejemplo, el abuso de una posición en el clero, como ha sucedido en los casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Hemos oído escándalos acá en nuestro país, en México, ¿no? Sobre abusos sexuales, excesos, o pastores que han hecho un montón de cosas. En Estados Unidos ni se diga, han pasado muchas cosas. En Europa también. Eh, Casi, pues, muchos países, ¿no? Enfrentan eso, muchas iglesias. Casi nadie se salva de que alguien levante la voz y diga, hubo abuso en tal organización. Es un hecho, es una realidad. Y los creyentes necesitamos comprender que esto sucede y que debemos estar equipados bíblicamente, emocionalmente también para enfrentar cualquier situación de abuso, denunciarla, exponerla de la forma correcta y ver que este tipo de cosas no se repitan. ¿Okay? Vamos a hablar de varios tipos de abuso que se puede dar en el contexto religioso. El primero de ellos es el llamado abuso psicológico. Unos ministerios que se llaman Spirit Watch lo definen como, uh, dice aquí, un significado específico del término abuso religioso. Se refiere a la manipulación psicológica y el daño infligido a una persona utilizando la enseñanza de doctrinas de la religión que practique esa persona. Esa manipulación la perpetran miembros de la misma fe o similar e incluye el uso de una posición de autoridad sobre la víctima dentro de esa religión. De acuerdo a estos ministerios, las personas que son más propensas a sufrir este tipo de abuso psicológico dentro de una organización religiosa son, primero, los adultos vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, adultos con discapacidades, o también los niños.
¿ok? También son propensos a esto. O personas enfermas, casos para que puedas entender cómo se maneja esto o cómo sucede. Por ejemplo, con personas enfermas. Cuando iglesias o gente de una iglesia, la persona está enferma, necesita tratamiento médico o psicológico, y la iglesia le dice, no, no vayas al médico porque eso es falta de fe. O no te tomes tus pastillas para la depresión porque eso es no confiar en Dios. Eso es el diablo. Eso es un abuso psicológico y obviamente se afecta a la persona en su salud. O los niños, por ejemplo, en escuelas dominicales para niños o ministerios de niños, donde los maestros que les enseñan, en lugar de enfocarse a tratar de, pues, conectarlos con Dios, darles descripciones sanas de quién es Dios, les empiezan a hablar del infierno, o amenazarlos, que si tú eres desobediente te vas a ir al infierno y vas a sufrir en el fuego. Hay maestros para niños que hacen eso. Eso se considera abuso psicológico, por si no sabías. ¿Ok? Así que no es tan sencillo esto, es delicado y debemos, durante el transcurso de esta clase, todos debemos evaluarnos. Si no, será que en algún punto nosotros hemos también pues contribuido para este tipo de situaciones. ¿Okay? El abuso físico es otro tipo de abuso religioso. Ejemplos. Ahora se habla mucho de lo que es la violencia contra los niños, ¿no? El tema, por ejemplo, de la disciplina hacia los niños cuando se portan mal, cuando no obedecen. Bueno, pues el día de hoy se está manejando como violencia infantil, violencia contra niños. O, por ejemplo, a casos de supuestos niños poseídos por el demonio, que se les han practicado exorcismos y que han resultado muy mal. Hace años, en el siglo pasado, fue famoso el caso de Anneliese Michel, una niña alemana que pues era una jovencita alemana que tenía problemas de salud mental serios. Sus padres eran muy devotos de la fe católica y llevaron un sacerdote para practicar un exorcismo. Y el chiste es que el exorcismo fue tan intenso, tan rudo, tan fuerte, que la niña murió. Y terminaron en la cárcel los papás y el sacerdote por lo que habían hecho. Y al final tenía un diagnóstico de salud mental, no tenía nada que ver con una posesión. Entonces, esto también es un abuso religioso. Y obviamente los abusos sexuales contra menores que han sucedido no solo en la Iglesia Católica, pero en diferentes iglesias y en diferentes religiones. Así que este es un tema también crucial cuando se habla de abuso religioso. Y otro más es el abuso espiritual. ¿Okay? Aquí tenemos algunas características de acuerdo a varios autores de libros. Roland M. Enroth, en su libro Iglesias que abusan, describe varias características de cómo se puede dar el abuso en una iglesia. Por ejemplo, cuando hay figuras de autoridad y poder que ejercen esa autoridad de una forma insana, de una forma que no es correcta. Cuando se da en una iglesia situaciones de manipulación y control, esto también es un tipo de abuso espiritual. Cuando hay elitismo y persecución, por ejemplo, se sabe de iglesias que un miembro de esa iglesia se va de la iglesia y toda su familia decide cerrarle la comunicación, ya no hablarle, desconocerlo y atacarlo porque toda la familia está en esa iglesia. Entonces, eso es un abuso espiritual. Y obviamente esto viene de la cultura que hay dentro de esa iglesia. O en el estilo de vida, en la experiencia, o cuando se aplica la disciplina. Son características que este autor ha identificado en iglesias que abusan. Otro autor llamado Agnes C. Lawless escribió también este libro donde identifica 8 características del cristianismo abusivo. Mira cuáles son. Personas con carisma y con mucha soberbia, que tienen cargos de liderazgo y así es como tratan a los demás. Personas llenas de cólera y que utilizan la intimidación como un arma, ¿no? Para someter a los fieles. Personas que practican la avaricia, están llenas de avaricia
y son movidas por intereses económicos y hacen fraudes con las personas. O personas esclavas de la inmoralidad que tienen cargos de liderazgo y que pues abusan en ese aspecto de los miembros de su iglesia. También una estructura autoritaria esclavizante, una exclusividad, una exigencia de lealtad y honores. Tú me tienes que ser leal porque soy tu líder, tú me tienes que ser leal porque yo te traje a la fe. Ese tipo de exigencias, ¿no? De lealtades unos a otros, eso también es un abuso. Y también grupos o iglesias o incluso pastores que afirman tener nuevas revelaciones. La Biblia no es suficiente, Dios me habla todavía y acabo de recibir un mensaje del Señor que me acaba de decir esto. Y toda la iglesia lo va a hacer. Eso también es una forma de abuso espiritual. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos otro autor llamado Steve Lambert, que escribió este libro llamado algo así como cautivación o cautiverio carismático, abuso autoritario y esclavitud psicológica en las iglesias neopentecostales. Y él dijo lo siguiente: la verdadera tarea de los pastores humanos es conducir a la gente hacia el gran pastor, Jesucristo, y enseñarle cómo ser sus discípulos en sumisión a él y su autoridad. En lugar de esto, los líderes excesivamente autoritarios conducen a las personas hacia ellos mismos y los adoctrinan para que sean sus propios seguidores, totalmente sumisos a ellos y a su autoridad. En esencia, estos pastores dominantes enseñan que ellos son, de hecho, señores, maestros y salvadores en vez de Cristo. Adoctrinan a los miembros para que crean que los líderes espirituales de la iglesia son el paraguas espiritual del grupo y que cualquier miembro que abandone la iglesia quedará fuera de su protección, no tendrá defensa alguna y estará, como ellos dicen, desamparado, y como resultado experimentará terribles maldiciones y otras espantosas consecuencias. Bueno, este hombre que estuvo estudiando los movimientos neopentecostales, las iglesias carismáticas y varias más, llegó a esta conclusión en los abusos y los excesos que pudo investigar, donde el pastor o la figura de autoridad básicamente es como una encarnación de Jesucristo y se le debe toda la lealtad y todo el respeto y toda la obediencia, y si no, hay consecuencias eternas. ¿Okay? Entonces, todo esto se considera abuso. ¿Qué se ha escrito sobre nuestra iglesia, la familia de iglesias internacionales de Cristo? Cuando recién comenzó nuestra iglesia, que se llamaba el Movimiento de Boston, que apenas se estaba separando de lo que se llaman las iglesias de Cristo tradicionales. Esto fue en los años 80, 70, 80. Pues un estudioso de las iglesias tradicionales, me parece, o al menos alguien muy reconocido en el medio cristiano, llamado Flavel R. Jigley Jr., escribió un libro llamado El dilema del discipulado. Y lo que él hizo fue analizar al movimiento de Boston y todo lo que estaban haciendo, ¿no? Cómo era el ambiente, la cultura en esa iglesia. Y llegó a algunas conclusiones fuertes. Por ejemplo, él decía que sus miembros mostraban un alto nivel de cambio en las puntuaciones de tipo psicológico, que había un claro patrón de convergencia en un solo tipo, como que todos querían ser iguales. Ese patrón apareció en estudios de 6 sectas manipulativas y concluyó que estaban produciendo conformidad en un tipo psicológico considerado no natural, dañino y peligroso. Y esto fue allá en los 80s. ¿Okay? Eso es lo que se ha dicho en estos medios y más cosas de la Iglesia Internacional de Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Obviamente somos miembros de esta iglesia, pertenecemos a esta familia de iglesias. Para los que tenemos muchos años en la iglesia, como mi caso, ya 33 años en la fe, y algunos de ustedes que también ya son veteranos, ¿verdad? En la fe. Tal vez cuando estuvimos revisando estas listas, te acordaste de algo.
¿Te acordaste de algo que viviste, que experimentaste o que a lo mejor tú mismo hiciste? Yo también, revisando todo haciendo este estudio, yo también me acordé de muchas cosas que viví, que me hicieron, que me dijeron, o que también yo hice y dije y llevé a la práctica. Y al final tenemos que reconocer que hay una necesidad, especialmente los que tenemos mucho tiempo en la fe. Puede ser que traigamos una escuela, una formación del pasado que lamentablemente no siempre tiene cosas buenas, sino tiene ciertos tintes ahí peligrosos, como cuando queríamos ser iguales todos y caminar igual y hablar igual y todo ser como el líder. Obviamente esos son rasgos sectarios, pero en su momento no lo entendíamos, éramos todos muy jóvenes y solo nos movía la pasión por Dios, el fuego, la convicción, el deseo de hacer algo para Dios. Pero esto es real, sí había todo eso. Entonces, hoy después de todos estos años, ¿cómo podemos procesar estas cosas? ¿Cómo debemos ver el día de hoy cuando se presentan situaciones de abuso religioso en la iglesia? Y en cualquier iglesia, si tú eres, aunque no seas miembro de esta iglesia, de la iglesia que seas, pueden presentarse situaciones. Hoy vamos a estudiar algunos principios bíblicos que se pueden aplicar para cuando detectamos abuso religioso. Para empezar, no nos sorprendamos. Esto no es algo nuevo. Miren, tercera de Juan 9 al 11. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué tal? ¿Esto del abuso religioso es nuevo? ¿Solo ha pasado en el siglo XX? No, sucedió en la iglesia primitiva. Y aquí el apóstol Juan está exponiendo a un personaje llamado Diótrefes. Fíjate bien lo que hacía. La Biblia textual dice, ambiciona la supremacía. O sea, aquí tenemos un líder, seguramente de alguna iglesia casa, que era muy movido por la ambición, por el ego. Quería ser siempre el primero, quería salir en la foto, en todo. Es bueno tener ambición para la vida y querer superarse, pero cuando eso te controla, te vuelves peligroso para tus hermanos. Segundo, la NTV dice, no quiere tener nada que ver con nosotros. Estamos hablando de un personaje independiente, que no quería trabajar en equipo, que no quería rendir cuentas de nada. La Biblia de Jerusalén dice, criticándonos con palabras llenas de malicia. ¿Qué pasó? ¿Esto solo se da en los trabajos? No, también se da en la iglesia. Y aquí vemos a alguien que estaba sembrando cizaña entre su propia iglesia contra otros hermanos, en los cuales se incluía el apóstol Juan. ¿Te imaginas estar hablando mal del apóstol Juan y sembrando malicia contra el apóstol Juan? Esto era una locura. Un discípulo directo de Jesucristo. Pues así estaba este hombre. Y la diosa hablaba y dice, se le prohíbe y los expulsa de la comunidad. ¿Y qué hacía con los miembros que querían recibir a los demás discípulos? Los expulsaba de la iglesia, no por adulterio, por ladrones o por falsas doctrinas, solo porque lo desobedecían. Esto era fuerte. Estaba sucediendo una situación. Ahora, ¿qué tipo de abuso miras aquí? ¿Abuso espiritual? Claro, había mucho abuso espiritual. Abuso físico, pues ya me imagino cómo era este hombre, ¿no? Tal vez lleno de ira, enojo, cuando expulsaba a estos hermanos, pues no lo hacía con amor y verdad, seguramente, lo hacía de mala manera, un hombre de un carácter muy difícil, un hombre con el que era difícil tratar. Bueno, así era. Todos los tipos de abusos se estaban dando aquí. Así que
Debemos tener cuidado, todos nosotros, seamos líderes o no, mientras seamos miembros de la iglesia, debemos tener cuidado con lo que le llaman el síndrome de Diótrefes. El síndrome de Diótrefes. ¿Cuándo te da este síndrome? Bueno, cuando quieras hacer algo por malos motivos. Te motiva más la posición que un servicio sincero a Dios y a los hermanos. Cuando tiendes a ser independiente, no trabajas en equipo. No quieres que nadie se meta contigo, no quieres que nadie te diga si estás haciendo bien o mal las cosas, tú quieres hacer lo tuyo y que ya, se acabó. Cuando tienes la siguiente mentalidad, el fin justifica los medios. Es decir, si tengo un buen fin, no importa que los medios que utilice sean malvados, yo voy a lograr un buen fin. Esa mentalidad es completamente mundana. Y la última, un estilo de liderazgo abusivo y autoritario. Ese es el síndrome de Diótrefes. Y para todos los que somos y hemos sido líderes en la iglesia, en cualquier nivel, en cualquier eh, capacidad, desde un ministerio como los edecanes, o el Ministerio de Santa Cena, o una iglesia casa pequeña, o un sector, o ya sea un ministro a tiempo completo, todos corremos el riesgo de experimentar este síndrome. En mi propia vida yo lo he tenido que reconocer en diferentes momentos en mi vida, en estos más de 3 décadas en la fe, que sí, ha habido momentos donde yo he sido como ese hombre y me he portado así, he tenido que arrepentirme de situaciones que han salido de mi corazón o de mi carácter, combinadas con liderazgo cristiano y que después han causado daño, han lastimado. He tenido que pedir perdón a muchas personas en diferentes momentos. Esto no es una cosa de una iglesia, de un grupo específico. Es un problema del corazón humano. En cualquier organización humana se presenta, ya sea en el trabajo, en las escuelas, en las asociaciones, en las sociedades de negocios y en las iglesias también, porque es algo que viene inherente al ser humano. ¿Okay? Y la Biblia nos dice cómo tratar esto. Otro principio importante para evitar cualquier tipo de abuso en la iglesia es arreglar conflictos antes que escalen. Mateo 5:23, Jesús hablando, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y le echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ay, mira, aquí Jesús dando una recomendación y una advertencia también. Muchas veces dentro de la vida de iglesia, como lo hemos hablado en otras clases y ahora que estamos viendo el taller de finanzas también lo trataremos. A veces se dan problemas entre miembros de la iglesia normalmente por cuestiones de dinero, por cuestiones de negocios mal hechos, por cuestiones de trabajos que no quedaron bien, de acuerdos que no fueron claros, o situaciones incluso más graves, incluso en matrimonios, ¿no? Cosas fuertes pasando, hasta violencia intrafamiliar puede presentarse. Cuando se dan situaciones entre miembros de la iglesia, Jesús pide que arreglemos esto pronto, que rápidamente, incluso el ofensor, si sabe que ha ofendido a alguien, Jesús dice, tú toma la iniciativa, tú ve y deja de hacer lo que haces y ponte en paz con tu hermano, porque si no le he ofendido, te puede denunciar y vas a pagar las consecuencias, a lo mejor hasta en la cárcel. Y esto no está muy lejos de la realidad. Ha habido situaciones entre miembros de la iglesia tan complicadas de negocios, de dinero, que la palabra demanda y la palabra cárcel salen a relucir. Y Jesús está advirtiendo, puede pasar.
puede suceder. No, pero es que en la iglesia no debemos demandarnos. Espérate, no puedes permitir eso tú. Pero Jesús lo está contemplando. Puede suceder si los conflictos no se arreglan y van escalando. Por eso es importante estar consciente que si tenemos un problema con un hermano y sobre todo si hay factores ahí financieros, legales, cuidado, arréglalo pronto. Ponte en paz pronto con tu hermano, porque puede haber consecuencias. ¿Okay? Otro pasaje que nos habla la Biblia para evitar cualquier tipo de abuso está en 1 Corintios 6:1. Si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Bueno, esto estaba pasando en la ciudad de Corinto, en la iglesia ya. Y Pablo no estaba de acuerdo en que hermanos se demandaran unos a otros ante las autoridades romanas solo por cualquier cosa insignificante. Seguro alguna situación de dinero, es que no me hizo un trabajo y no me lo hizo bien y yo le pagué todo a la corte, a las autoridades, al ministerio público. Ahora sí, te voy a meter a la cárcel, hermano. No importa que tú me hayas dado los estudios, al bote te vas. Este tipo de situaciones estaban pasando ahí en Corinto y Pablo ciertamente dice, a ver, cuidado, no es que, uh, no es que no haya que denunciar cosas, pero la iglesia puede ser un mediador para estos conflictos. Entonces, sí se está poniendo aquí una responsabilidad a la iglesia cristiana como mediadora entre partes en conflicto, contemplando que nadie en el cuerpo de Cristo se manda solo. Todos nos debemos unos a otros. Pablo habla de la deuda de amor unos con otros. ¿Ok? Y también entender que si miembros de la iglesia nos piden ayuda para ser mediadores en un conflicto, sí tenemos un deber de mediar. Sí debemos hacerlo. No podemos ser negligentes y decir, ay, no, eso no me meto, no tengo tiempo de tus problemas. No, si hay una llamada de ayuda, si hay una llamada de auxilio y de petición, de mediación, claro que la iglesia cristiana puede tratar de mediar para buscar una solución, para tratar de que se repare el daño, para que se estudien las escrituras y se encuentre la forma más espiritual de resolver eso. Sin embargo, si no hay una solución y el problema escala, sí se corre el riesgo que termine en algo legal y aún entre creyentes. Y ya ha sucedido, no es algo nuevo. ¿Okay? Lo ideal sería que no, pero puede suceder. Y si las partes ofendidas, pues dependiendo la situación, si no es algo tan insignificante, pues están en todo su derecho de ir ante la ley y demandar a alguien que está abusando de ellos. Y es donde entra otra situación en la iglesia, ahorita la vamos a hablar. Pero también aquí hay algo que todos los miembros de la iglesia deben saber que se espera de sus líderes. 1 Timoteo 5:19. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo dándole recomendaciones a su discípulo Timoteo, un joven evangelista en la iglesia de Éfeso. Y este pasaje se aplica para líderes, especialmente para ancianos. Sin embargo, mire lo que dice un comentario de varios estudiosos muy famosos como D.A. Carson, Gordon
J. Wenham, dice, esta es la primera mención de los ancianos en esta carta, pero basándose en el contexto, es claro que son oficiales de la iglesia y no simplemente hombres de edad avanzada. El término es suficientemente amplio como para incluir tanto a los obispos como a los diáconos. Ok. La iglesia debe saber que de nosotros, los líderes, aquellos que estamos al servicio de la iglesia, sí se espera un ejemplo, sí se espera una línea de conducta, de comportamiento adecuada. Y cuando los líderes llegamos a fallar y llegamos a pecar, porque también somos seres humanos y nos equivocamos, necesitamos tener la humildad de reconocer nuestra falta, de pedir perdón, de tratar de reparar cualquier daño que se haya hecho. Cuando eso no sucede, cuando hay arrogancia, cuando hay actitudes repetitivas en un liderazgo cristiano, ahí está lo que Pablo dice. Dice algo tan fuerte como repréndelos públicamente, delante de todos. Una llamada de atención severa, una advertencia, algo fuerte. Eso es para los líderes, ¿ves? De nosotros, sí, estamos sujetos a esto. Entonces, miembro de la iglesia debe saber que ningún líder, ningún ministro cristiano se manda solo. Ningún ministro cristiano puede comportarse como se le ocurra sin rendir cuentas a nadie. Porque si eso pasa y está sucediendo en una iglesia, no es un buen síntoma ni una buena evidencia de que esa iglesia realmente practique la Biblia. Cuando se practica la Biblia, el liderazgo cristiano rinde cuentas. Y yo he tenido que rendir cuentas de mis acciones, de mis errores, de mis pecados también de carácter. Y he tenido que pedir perdón. Y yo entiendo que Dios espera eso de mí. Viene incluido en el paquete. Y la iglesia me puede demandar cuentas a mí. Y cuando lo ha hecho, debo responder. ¿Ves? Entonces, todos los miembros de la iglesia deben saber esto. Ningún líder es intocable. No debemos creernos ese cuento de que los líderes no se equivocan o los líderes siempre tienen la razón. No es cierto. Somos humanos y pecamos y fallamos igual que tú y tenemos malos días también como tú, pero tenemos mucho más responsabilidad delante de Dios que tú. Así que también daremos cuentas ante el juez supremo. Sin embargo, hay que aclarar que la iglesia tiene un límite. Lucas 12:13. Uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es cierto que la iglesia tiene la responsabilidad de ser mediadora en conflictos entre hermanos y que también debe ayudar a que el conflicto se arregle de la mejor manera, pero hasta cierto punto. No somos una autoridad judicial, no somos jueces en el sentido humano de la ley, no somos ministros de justicia de un país, no somos abogados, no somos gente de servicios sociales del gobierno. O sea, hay muchas cosas que la iglesia no puede hacer. Nuestro deber es más espiritual. El deber de la iglesia es más una guía espiritual y una consejería espiritual. Pero llegamos hasta donde la gente lo permite. Y si la persona no lo permite, la iglesia no puede hacer nada. Si ya su caso entra en un asunto de demanda legal, de un pleito legal, pues es legal completamente el asunto. Hasta ahí llega la iglesia. Entonces es importante entender esto porque a veces esperamos demasiado de la iglesia, como si pudiera solucionar todos los problemas de todas las personas en todos los ámbitos. Y no es cierto. Nuestro enfoque es espiritual, llevar a la gente a Dios. Y Jesús mismo no permitió que lo usaran para arreglar un problema de avaricias personales. Piensa. Hay que entender que si hacemos lo malo enfrentaremos consecuencias. 1 Corintios 5:9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras.
En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona, ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Este pasaje es fuerte, pero nos da mucha luz en dos cosas principales. Primero, ¿cuál es la actitud o cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia los de afuera de la iglesia? Que pues viven muy alejados de Dios, en vicios, en pecados, en mil cosas. La Biblia lo aclara. Nosotros no estamos para juzgarlos a ellos. Dios los va a juzgar, no nosotros. No nos toca a nosotros, vamos a la marcha contra este delito y vamos a la marcha acá y vamos a protestar ante el gobierno y la iglesia va a hacer algo. Cuidado. O sea, eso le corresponde a Dios. Él va a juzgar. Más bien la Biblia nos llama a juzgarnos adentro. A que si uno de nosotros, miembro de la iglesia, está afectando a un tercero en el aspecto moral, en el aspecto financiero, en el aspecto emocional, en cualquier forma, está abusando de alguien, se le debe poner un alto. Y sí, existe lo que se llama disciplina en la iglesia. No para quien desobedece al líder, sino para quien está lastimando a sus hermanos y no se arrepiente. La Biblia lo contempla, la expulsión. Así que en casos donde hay situaciones que llegan hasta ese punto, la iglesia tiene el deber de expulsar a la persona que está ofendiendo y queda en manos de Dios lo demás y en manos de la ley lo que haya surgido tendrá que seguir ese proceso. Y la iglesia ya no puede hacer más. ¿Okay? ¿Cuál es el desafío para nosotros? ¿Y ahora cómo le hacemos entonces para ayudarnos unos a otros? Porque pues ahora se nos puede demandar por cualquier cosa o si nos equivocamos y nos presentan una situación legal o si doy mal consejo. ¿Ahora qué hago? Tampoco podemos paralizarnos por miedo a todos los errores que cometimos a lo mejor en el pasado y decir, no, pues ahora ya no puedo decir nada ni hacer nada porque tengo miedo. Ese no es el camino. Más bien, y con esto vamos terminando, debemos seguir el plan de Dios para el ministerio cristiano. Según de Timoteo 4:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo dándole recomendaciones nuevamente a Timoteo, su discípulo. Y aquí se resume el ministerio cristiano. ¿Cómo debemos continuar avanzando el ministerio cristiano? Porque todos de alguna forma, todos los miembros de la iglesia somos ministros, que esa palabra significa servidores o siervos. Todos ministramos, todos servimos. Bueno, pues Pablo lo dice. Cuando hablemos a otros de la palabra, asegúrate que predicas la palabra, no tus ideas personales. Esa es una primera cosa para evitar abusos, para evitar manipulaciones, enfoque en ti, asegúrate de predicar la palabra. 2, combina perseverancia, corrección, reprensión, ánimo con paciencia. Con paciencia es la palabra clave. Eso te va a evitar desesperarte, que salga el carácter ahí humano y maltratar a alguien porque no entiende. Todos hemos cometido seguramente estos errores, pero escuchemos a Pablo. Necesitamos crecer en paciencia. No dejar de enseñar. Hay que seguir enseñando más y más. Ser prudentes en todas las circunstancias. Esto es clave. Esta palabra es importante.
ser prudentes. Pablo le dice a Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias. A veces somos imprudentes y esa imprudencia nos puede llevar a problemas y a lastimar a otros. Y por último, soportar sufrimientos y evangelizar. Así que es cierto, debemos tener cuidado con todos estos errores, pecados humanos, fallas de carácter, nuestra lengua, pero hay un camino para avanzar el ministerio cristiano. Y ahí está. Por eso urge que crezcamos en aprender a predicar expositivamente la Biblia, aprender a exponer la palabra de Dios y no usar la Biblia como trampolín para exponer nuestras ideas personales. Dos, aprender más sobre consejería bíblica efectiva, profundizar en esto. Y tres, desarrollar un estilo de liderazgo mucho más bíblico, más sano, como el libro de Gordon Ferguson, La regla de oro del liderazgo. Esto requiere capacitación constante. Por eso, hermano, hermana, aquí en la región Santa Mónica, no desprecies talleres como este que estamos tratando de impartir, el arte del discipulado. Un taller para discipuladores y mentores. Tal vez te ha tocado tener que participar y no lo has querido hacer, porque puede pasar en nuestra mente, hay otro taller, hay otra clase, ya tengo 20 años discipulando, ya sé todo. ¿Para qué más? No es cierto. Necesitamos estar en capacitación constante para hacerlo lo mejor posible cada vez e irnos perfeccionando. Y bueno, pues eso es lo que yo hago también, capacitar, entrenar, y lo seguiré ofreciendo. Y les hago la invitación, si tú estás a cargo de mentorear, discipular, dirigir o lo que sea a otros creyentes, participa en este taller. La siguiente semana tendremos la segunda sesión. De esa manera terminamos esta clase número 6, el abuso religioso y la cultura de la demanda. Es una realidad, existe el tema del abuso religioso, es una realidad. También en la iglesia nos ha pasado eso. Tenemos que reconocerlo, arrepentirnos y mejorar y saber cómo procesar estas situaciones cuando las llegamos a experimentar. Vamos a dejarlo aquí para preguntas y respuestas.